Buenos días a todas, a todos. Disculpen mucha información ahí en el gabinete. Bueno, vamos primero con un enlace a la inauguración de otro puente, ahora en Colima, con la gobernadora de Colima y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva. Ayer inauguramos el paso a desnivel de las Mujeres Libres en Los Cabos, Baja California Sur, y hoy inauguramos un puente muy importante en Colima. Después vamos con salud. El doctor Kersenovich nos va a hablar de algunos temas generales y después vamos con el informe de salud casa por casa y la credencialización al Servicio Universal de Salud. Y después, muy brevemente, un enlace con Alejandro Schwartz, que está en Tabasco, para la inauguración de un acelerador lineal para la atención de cáncer. Y muy brevemente también Martí. Zoé también está en enlace, ¿verdad? Zoé también está en enlace. Bueno, vamos muy rápido, vamos con Jesús primero. Presidenta, muy buenos días. Nos da mucho gusto, como siempre, poder saludarle desde Colima. Estamos muy contentas. Hace unas semanas estuvimos inaugurando el puente Celsa Virgen Pérez en la zona norte de la ciudad capital. Hoy estamos en la parte sur, inaugurando este puente que llevará por nombre Epitacia Zamora Teodoro, que es una mujer indígena caracterizada y reconocida en Colima por defender su comunidad para preservar la fuente de abastecimiento de agua del 70% de la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez. Y para nosotros es muy importante porque justo esto marca un recordatorio de lo que significan los gobiernos de la Cuarta Transformación, su sensibilidad, Presidenta. Por muchos años la inversión se concentraba en la zona norte de las ciudades, de las regiones, de los países incluso, y a través de la visión de la Cuarta Transformación, esta inversión, esta atención también se destina a la parte sur, en este caso de nuestra ciudad capital. Para las miles de familias colimenses que se verán beneficiadas, este es un recordatorio de cómo todas las personas contamos, todas tenemos los mismos derechos y se nos trata con la misma dignidad desde el gobierno que usted encabeza, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Jesús, platícanos. Sí, con su permiso, señora Presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación vamos a ver una breve presentación con la información de este puente. Aquí estamos viendo en esta primera imagen el tercer anillo, el periférico de la ciudad de Colima. Hace un mes estuvimos inaugurando Arco Norte, Celsa Virgen Pérez, hoy estamos en el Arco Sur. Con esto resolviendo los principales conflictos de este anillo. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos en qué consiste. Es un paso inferior de ferrocarril, donde las colas que se formaban, las líneas de espera eran de cerca de 1 kilómetro, 60 minutos, entre 40 y 60 minutos. Esto sucedía 5 veces al día, por lo menos, y este es el beneficio principal para la población. Estamos hablando de cerca de 30,000 vehículos de tránsito diario promedio anual que circulan en esta vía. Y básicamente es para la zona de Colima y de Villa de Álvarez. La siguiente, por favor. Aquí vemos el puente, son 2 cuerpos con 3 carriles cada uno, 862 metros de longitud, una inversión de 630 millones de pesos, 1,900 empleos generados durante su periodo de construcción. Y pasamos a la siguiente. Y vemos el proceso constructivo, siempre la memoria del corazón, agradeciendo a las trabajadoras y los trabajadores que son quienes realizan estas labores. Estas son imágenes de los diferentes meses donde se fue construyendo. Inició en julio, se está terminando 2 meses previo al periodo contractual. Aquí en Colima es de reconocerle a los trabajadores y las trabajadoras su fuerza, ¿no? El temple del brazo es el vigor de la tierra, ese es el lema oficial de Colima, y pues el reconocimiento y el agradecimiento para quienes ahora están ausentes, pero que siempre los tenemos presentes con este agradecimiento.
Y pues es cuanto, Presidenta. Adelante. Vamos a dar el banderazo. Pasamos. Y sería 1, 2, 3. Y ya están por pasar los vehículos. Hoy queda abierto este segundo puente. Y recordar que en Colima el año pasado hicimos 4 puentes, este año también estamos programando 4 puentes más entre Colima y Manzanillo, y ya iniciamos uno de los 4. Ahí como dice la bandera, está bonito tu eslogan. No, el que trae Indira. Obras que transforman. Obras que transforman. Obras que transforman la vida diaria de las personas. Exactamente. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy queremos comentarles algunas de las medidas que estamos tomando ante el brote de ébola. Me pasa la siguiente, por favor. Es muy importante empezar señalando que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país. Los casos han ocurrido fundamentalmente en la República Democrática del Congo y en Uganda, y existe otro centro de vigilancia que tiene que ver con Sudán del Sur, porque conforma la región en donde se han detectado esos casos de ébola. La siguiente, por favor. Es, sin embargo, importante estar pendientes de cómo evoluciona. El día de ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud comentaba que el brote de ébola continúa en evolución y que la situación puede empeorar antes de mejorar. Pero eso se refiere fundamentalmente en esa región de los 3 países donde está contenido. El hecho importante para nosotros es que México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud. Aunque el brote parece ser contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución. La siguiente, por favor. Ante este brote y con el fin de privilegiar la salud pública y la gestión de riesgos sanitarios, es muy importante la prevención, y prevención implica estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda tener este brote. México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia de la salud pública de importancia internacional se dé por concluida. La recomendación es que a las personas de esos países fundamentalmente traten de reprogramar sus viajes. La siguiente. Nosotros en los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros, porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios, sino haber estado en Europa o haber estado en algún otro país. Agradecemos la cooperación y el compromiso de las autoridades de origen. Estaremos en contacto con ellos y con el sector aéreo para fortalecer los procesos de revisión y verificación de exposición a factores de riesgo del ébola previo al abordaje. Conocer si han estado en contacto con alguna persona o han tenido, y estamos elaborando una lista de cuáles son los factores de riesgo de exposición. La siguiente, por favor.
Es muy importante recordar que el virus del ébola no se transmite igual que lo que sucedía con el COVID por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones y fluidos de personas infectadas. Por lo tanto, el antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada es muy relevante. ¿Cuál es la categoría de un caso sospechoso? Es aquel que durante los 21 días previo al inicio de los signos o síntomas haya estado en una área de transmisión del virus del ébola o que haya tenido contacto con algún caso confirmado. Ese periodo de 21 días es lo que tarda la incubación. Y caso confirmado es todo aquel que resulte positivo para la determinación del virus del ébola en el laboratorio. Los síntomas de alerta son muy inespecíficos, como pueden ver: fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea. Una de las características para diagnóstico de ébola es sangrado inexplicable, por eso se le llama una fiebre hemorrágica, y por eso es muy importante el antecedente de contacto con una persona, porque los síntomas son inespecíficos en un principio y en cambio el antecedente de contacto es muy importante. La siguiente, por favor. México, como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo. Si no tuviéramos la Copa del Mundo, tendríamos una situación completamente distinta, pero tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país. Y seguiremos con avisos epidemiológicos nacionales que serán emitidos tanto por la Dirección General de Epidemiología como por la Secretaría de Salud. Termino diciendo, no tenemos casos, estamos preparados ante cualquier eventualidad. Es mejor prevenir pero tener todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy les vamos a informar cómo va el programa de bienestar, salud, casa por casa. El programa, recordando nada más, consiste, Salud Casa por Casa tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Hoy, cercano a un año de haber implementado este programa de bienestar, que empezó el 12 de junio del 2025 por instrucciones de la Presidenta, les vamos a decir todo lo que se ha realizado. ¿Cómo lo hacemos? Cerca de 20,000 profesionales de la salud son las personas encargadas de realizar las visitas. Son enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar se tiene un protocolo para visitar casa por casa a las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Muchos, ahorita verán cuántos hemos podido realizar. Miren, estos son los datos que tenemos. Hemos visitado a más de 18,406,012 visitas en el país. En una primera visita fueron 11,585,174. En esa visita nos tardamos un poco más porque ahorita les digo qué fue lo que hicimos, pero elaborar el expediente y la plática. En la segunda visita llevamos 6,078,964 visitas. Y estamos ya iniciando la tercera visita con 741,874. Esta es la cantidad de personas a las que nos hemos podido acercar, a las que les decimos, aquí estamos, vamos a ver cómo estás de salud, y ahí estamos promoviendo el bienestar.
¿Cómo lo hacemos? Aquí muy rápido nada más. La primera visita es la elaboración del expediente clínico, antecedentes, vacunas, enfermedades, se realiza la plática, ¿sí? En la segunda visita, tenemos las detecciones de glucosa, colesterol, triglicéridos y toma de signos vitales, peso, talla, el valor nutricional. Ahí tenemos ese contacto con las personas adultas mayores y personas con discapacidad. La que sigue, y en la tercera visita les damos seguimiento a cómo va lo de sus enfermedades, información sobre el Servicio Universal de Salud y los invitamos a que se credencialicen. Esto lo hacemos en coordinación, insisto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar. Hay tantas experiencias, tantas historias, tantas anécdotas, tanto que hemos vivido. Son 18 millones de acercamientos, de escuchar, de estar cerca de la gente. Entonces, son ejemplos. Les pasamos 2 pequeñísimos videos, por favor. Nos dieron una visita a las servidoras de la salud y pues la verdad nosotros nos sentimos muy contentos, mi esposo y yo, de que ellas siempre están al pendiente de nosotros. Me checan la presión, el azúcar, el peso. Cuando me dicen que salgo mal en el azúcar, pues hay que bajarle al pan, a las tortillas, y pues ellas nos dan muchas recomendaciones que hay que seguirlas. Desde que llegaron ellas, créanmelo que nos sentimos más seguros, nos examinan bien y nos dicen lo que debemos de hacer. Este programa de verdad está muy bien y nos sentimos con mucha confianza con ellas. Tienen un ángel muy bonito. Mi función es ir casa por casa a visitar a los adultos mayores y personas con discapacidad para poder prevenir alguna enfermedad, por ejemplo hipertensión o diabetes, que es la más común en nuestra localidad, y le checamos la presión, la glucosa, triglicéridos, colesterol, los medimos, los pesamos. Al nosotros ir a su casa les explicamos de la glucosa o los triglicéridos o colesterol, les explicamos a la vez qué significa estos parámetros y los niveles que deben de tener para su edad y para las enfermedades que tienen. Este programa de salud casa por casa está haciendo efecto en nuestra comunidad. Estamos dando una oportunidad a que se cuiden, a que se puedan prevenir enfermedades graves. El programa es muy bueno para los adultos mayores. Los adultos, la mayoría, están agradecidos con el programa porque ellos están viendo que se está haciendo realidad lo que se les prometió. Yo me siento afortunada de estar en este programa. Me gustaría obviamente que esto se hiciera más grande para poder ayudar pues a todos. A casi un año de instalación del programa, más de 18 millones de visitas. Los gobiernos de la transformación dan resultados. Gracias, Leti. ¿Jesús? ¿Aquí? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Como ya lo comentó la secretaria Leticia Ramírez, esta gráfica nos muestra que hemos ido de manera exponencial. Iniciamos más o menos con 700,000 visitas al mes y hoy ya a partir de noviembre del año pasado hasta la fecha hacemos más de 2 millones de visitas domiciliarias al mes entre primera visita, segunda y estamos ya iniciando con la tercera visita en algunos pacientes, particularmente del grupo de riesgo 4, que son los más graves. Las siguientes son tan amables. Primero agradecer al doctor David Kersenovich, al director del IMSS, Bienestar, muchas gracias a todos porque con ellos coordinamos permanentemente conforme a lo que nos ha instruido la presidenta, todos y cada uno de los protocolos de salud que se llevan a cabo en el programa de salud casa por casa. Decía, hemos visitado 18.4 millones de visitas en 8.9 millones de hogares y 11.5 millones de personas, es decir, 11.5 millones de personas hemos visitado de una meta que tenemos de poco más de
de 14 millones por visitar. Se han referido hospitales y clínicas del IMSS, IMSS Bienestar y ISSSTE a más de 10,000 derechohabientes de la pensión con urgencias o emergencias. En eso hay casos muy graves que afortunadamente, gracias a la intervención oportuna de la enfermera y de los hospitales, hemos logrado salvar vidas. Se han realizado más de 11 millones de pruebas capilares de glucosa, colesterol y triglicéridos, que nos permitirá, en coordinación con el sector salud, llevar a cabo medidas de prevención y atención pronta. En Salud Casa por Casa permite integrar el expediente e historia clínica electrónica de personas adultas mayores y personas con discapacidad, y con ello serán los primeros en integrarse al Sistema Universal de Salud. La que sigue, por favor. Coordinaremos esfuerzos con el sector salud para la atención de derechohabientes con hipertensión y diabetes principalmente. Atendemos a más de 200,000 derechohabientes de la pensión que están en condición de postración, y vamos directamente a sus domicilios y a ellos les hacemos visitas más seguidas por su condición, y en su momento les estaremos llevando también sus medicamentos a domicilio. Y como saben, esto es una cobertura nacional, y estamos llegando principalmente, como nos ha instruido la presidenta, a los lugares de mayor dificultad o menor acceso a la salud de todo el país. A la gente que más lo necesita, estamos en este programa con las enfermeras que ya ha hecho referencia la secretaria. Es cuanto, presidenta. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas. Mi primera pregunta es en materia económica. Básicamente, el primer trimestre de este año se registró un nuevo récord histórico en el tema de inversión extranjera directa en nuestro país. Por supuesto que esto tiene que ver con los resultados positivos del Plan México. Preguntarle también en este marco, la semana pasada los representantes de la Unión Europea externaron pues su interés en participar en el Plan México. Preguntarle justamente sobre las inversiones dirigidas a este programa, más allá del acuerdo, el renovado acuerdo comercial que se firmó justamente la semana pasada. Preguntarle en qué sentido irían estas inversiones y cuáles serían los productos que se estarían protegiendo con la denominación de origen, por favor. Dos muy buenas noticias de los resultados económicos. El primero es inversión récord en inversión extranjera directa. No sé si tienes por ahí una gráfica. Comparados los primeros 3 meses de distintos años, de 2018 a la fecha, ya salieron las caritas. Este año fue de 23,591 millones de dólares. Récord histórico en inversión extranjera directa, primer trimestre de 2026. La segunda buena noticia es que México exportó mucho, importó, pero exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué es importante eso? Porque para los países es importante tener, se llama una balanza comercial positiva. Producir más para el mercado interno y para exportar que lo que importamos, que es la base del Plan México. No sé si tienes gráfica de eso. ¿No sale? Creció de enero a abril 21.8% en las exportaciones en 2026, comparado con el año anterior, enero a abril del 2025. 21.8% aumentaron las exportaciones. Y las importaciones aumentaron 19.9%, comparado con el año anterior. Eso significa que hay un superávit, así se llama, de 3,508 millones de dólares. Entonces, mayor exportación, más exportación que importación, y récord de inversión extranjera directa. Dos muy buenas noticias. Ahora,
sobre la inversión o el fondo que pone disponible la Unión Europea para invertir en México. No es que nos den un crédito, no tiene que ver con eso. Quiere decir que la Unión Europea a sus empresas europeas, les puede dar un crédito de un fondo especial para poder invertir en México. Entonces, si una empresa de origen europeo quiere invertir en México, se le da un apoyo por parte de la Unión Europea. Entonces, eso fortalece las inversiones en México y son pues un monto muy significativo, cerca de 100,000 millones de pesos para poder invertir en nuestro país. Su reflexión, su opinión de la andanada de ataques que se han venido en su contra por decir que no vean TV Azteca ayer, Presidenta. Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional. Por un lado. Y por el otro, que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca y por qué es tan danada contra nosotros, porque hay que explicarla. Que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. Entonces, ayer hubo varios videos en las redes sociales, ¿sí? Y es importante que se conozca. En 1993, Salinas de Gortari vende Imevisión. Imevisión era una televisora del Estado mexicano. Y como en aquella época se vendieron muchas empresas y servicios del Estado que le pertenecían al pueblo de México. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Un préstamo de más de 29 millones de dólares. Hay mucha video dicho por él mismo, por Salinas Pliego, que mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Sigue hasta la fecha los cuestionamientos de dónde salió el recurso que le dio Raúl Salinas de Gortari a Salinas Pliego para comprar la televisora, hasta la fecha. Ahora, un privado tiene la televisora, tiene la concesión de la televisión. ¿Tiene que cumplir con la Constitución? Sí, tiene que cumplir con la Constitución. Tiene que garantizar el derecho a la información. Prácticamente cuando entramos el gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos. Aquí lo dijo muchas veces el presidente López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Pues porque había amparos, por muchos años, impuestos que vienen desde 2008 y 2009, 2013 después, o sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador, sino en el periodo uno de Calderón y otro de Peña Nieto. Ellos se ampararon, tienen derecho a ampararse, pero llevó muchos años, hasta que finalmente la Corte dice, tiene razón un tribunal y deben pagar los impuestos. Tienen una reunión con el SAT y deciden pagar los impuestos en 18 mensualidades, un primer pago y después mensualidades. Eso pues no le gustó a quien tiene la televisora. Y entonces se decidió desde la televisora a atacar al gobierno. Fíjense, dicen, no hay libertad de expresión.
Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. Y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Porque nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso, que sí abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para poder decir al pueblo de México qué está pasando. Hubo un periodo en el país que le llamamos el periodo neoliberal, que protegía privilegios, corrupción y privilegios, que se dieron durante todo ese periodo, en donde no había división entre el poder económico y el poder político. Fueron 36 años de gobiernos que servían a unos cuantos. Y hay enorme cantidad de ejemplos que podemos irlos poco a poco planteando aquí. Para mayor información pueden leer el libro Gracias, del presidente López Obrador, de ese capítulo. Pero podemos decir aquí la venta de las empresas del pueblo de México, el FOBAPROA, 6 años de salinismo, nos prometieron que estábamos entrando al México moderno, termina ese sexenio y viene una crisis económica tremenda. La gente vio sus deudas pasar de algo que podían pagar a una elevación de las tasas de interés tremendas y ya no podían pagar esa deuda. Pero Zedillo, el siguiente presidente, decidió rescatar a los banqueros con recurso público, pero a los de abajo no rescató a nadie. O sea, gobiernos que le sirvieron a unos cuantos. Y podemos seguirnos. Fox, Calderón, Peña Nieto, porque es en realidad el periodo del PRIAN. Gobiernos que le servían a unos cuantos. En el 2018 el pueblo de México decidió cambiar el régimen de corrupción y privilegios y entrar a una nueva era en el país. Una era en donde el recurso público se destine a la gente. Una era de gobiernos honestos que dan resultados. Pero lo que tenemos para difundir todo eso, que es el territorio y este espacio y las redes sociales. Porque en general los medios pues no reconocen esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vieron afectados sus intereses. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Te hablo por teléfono, por favor cambia esta nota porque me está haciendo mucho daño. Toda la red que se estableció durante el periodo de Calderón para evitar hablar de lo que estaba ocurriendo realmente en el país. ¿A cambio de qué? De dinero a los medios y de dinero directo a muchos reporteros. O
cercanía. Ven, te voy a apapachar aquí, vente para acá, te voy a platicar, te doy esta nota, te doy esta filtración, sácala por acá. Te invito a comer al mejor restaurante, vino de alta calidad, estos que cuestan 20,000 pesos la botella. Vamos a platicar. Eso era el pasado, y usted lo sabe todo México. 10,000 millones de pesos destinados a los medios durante el periodo de Peña Nieto. Por año. Por año. Nosotros destinamos menos de la tercera parte. Entonces, cuando lo digo es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie. No ejerzo a través de la Secretaría de Gobernación el poder de decir te bajo la señal, no. O te hablo por teléfono para decirte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hablar con la presidenta, a hablar con el presidente y ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre qué canonjías vamos a tener a cambio de que hable bien de ti. Eso ya no. Ese periodo se acabó. Se acabó el periodo en donde a partir de amistades se daban concesiones. Se es abierto, se es transparente. Pero tenemos derecho de réplica. Esa es la diferencia. Entonces, ellos están haciendo política desde su televisora. No están ejerciendo el derecho a la información, sino están haciendo política. Nosotros también desde aquí damos información y también hacemos política, porque la política es la transformación. Entonces, es muy importante que el pueblo de México lo sepa, que lo recuerde. ¿Cómo fue que se dio esa concesión? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están enojados? Pues porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa. ¿Lo censuramos? Fíjense que no. Pero damos nuestro punto de vista. Porque si no existiera la mañanera, lo único que existiría sería la opinión que viene en los medios de comunicación. Y ustedes, que muchos de ustedes dan una información muy distinta, con una responsabilidad con el contenido y con una ética profesional que no está marcada por la mentira. Cuando aquí hablo yo de los comentócratas que dicen mentiras, pues uno como, o sea, ¿por qué lo digo? Pues porque son mentiras. Entonces, el compromiso con la verdad es un compromiso ético. Y además hay una Constitución que establece el derecho a la información. ¿Bajo qué mecanismos? El derecho de réplica. ¿Se sostiene en su opinión hoy? Ya no lo voy a decir porque ya lo dije ayer. Ya cada quien tiene su opinión. A nadie le estoy diciendo, hay libertad para que cada quien vea lo que quiera. Ayer di una opinión porque pues está lleno de mentiras, pero cada quien puede ver el canal de su preferencia. Pero desde aquí pues vamos a seguir diciendo todas las mentiras que se dicen todos los días, en medios de aquí, en medios del extranjero, porque ahora ya resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación. Vean nada más los medios. Esa es la imagen que quieren dar. Bueno, entonces, ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los $100 el barril, cuando estaba a $60 el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado? ¿Por qué, aún con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros
mantenemos una canasta básica al precio. Entonces, trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados. Ayer un paso a desnivel, hoy un puente, el domingo voy a informar 27 hospitales, 27 hospitales. Vean nada más la modernidad, la tecnología de los nuevos hospitales del IMSS Bienestar, porque no es nada más un hospital con lo básico, no. Si tú eres una persona, no importa tu nivel económico, te puedes ir a atender al IMSS Bienestar sin pagar y tener la mejor tecnología del mundo para un quirófano. Yo cuando fui a Jiutepec me quedé sorprendidísima de la tecnología. Hay en el Orán un quirófano con un robot para poder operar a distancia por un médico. Gratuito. Y hay 80% de abasto en medicamentos. En algunos de los sistemas ahí estamos llegando al 90%. Y están las rutas de la salud y se está atendiendo. Y hay 20,000 enfermeras que van casa por casa a visitar a los adultos mayores. Y están los programas de bienestar y se están haciendo los ferrocarriles al norte. Es decir, cambió el gobierno, sí cambió el gobierno. A algunos no les gusta, a algunos no les gusta. ¿Quiénes son? Pues los que tenían los privilegios. Entonces, por eso, cada quien que vea el canal de su preferencia, pero yo doy mi opinión. Presidenta, yo sé que usted no quiere ir en la ruta de las concesiones, en ese difícil debate, pero ¿no es momento de saber por fin de dónde llegó ese dinero a manos de Ricardo Salinas Pliego, ese dinero que le prestó en un claro conflicto de interés el hermano del presidente que le vendía la empresa a este personaje? Y se lo pregunto porque yo me siento muy honrado, orgulloso del equipo en Sin Censura. Contamos con periodistas de larga trayectoria, de experiencia, como Jaime Hernández, y me compartió aquella primera plana de Excelsior del miércoles 21 de octubre de 1998, él reportando desde Suiza sobre el dictamen suizo. Raúl Salinas de Gortari, protector de capos, y le confiscaban 90 millones de dólares. Y de acuerdo a las autoridades suizas, hizo florecer el narcotráfico de 1988 a 1994. Creo que no exagero si pongo sobre la mesa que hay posibilidades de que dinero mal habido haya terminado siendo usado en la compra de esta televisora, Presidenta. ¿No es momento de rascarle? Sí, se puede analizar. Eso ya es cosa juzgada, porque finalmente Raúl Salinas de Gortari estuvo preso y finalmente salió. Pero si puede investigar la Fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena, porque todo ese recurso se le regresó además. Por eso ayer lo decía en el caso de la pregunta de sin embargo, ¿no? Que me decían si había que detener a un político, ¿no? Alito, si se iba a perseguir. Y yo decía, y no lo digo como algo fuera de la ley, cuando una persona es investigada, se abre una carpeta de investigación, se encuentra responsable del delito de corrupción, tiene una salida, de acuerdo con la ley. Puede ir a prisión o puede devolver lo que se robó. Eso lo determina un juez, no lo determina la presidenta, y tiene que estar de acuerdo la Fiscalía y tiene que estar de acuerdo el imputado, de que para no ir a prisión devuelve todo. Entonces yo ayer decía, me parece que es mejor que devuelvan todo y que se haga algo útil a que esté preso y después se lleve todo el dinero que se robó, como pasó con este caso.
Raúl Salinas estuvo preso y después le regresaron todo el dinero. O el caso de una esposa de un… de Genaro García Luna. Bueno, ese caso, y está el caso también de una esposa de un gobernador, ¿no?, que estuvo preso. Karime Macías. Y que le regresaron, un juez le permitió regresarle todo el recurso, aunque presuntamente era de procedencia ilícita. Pero bueno, ese es ya otro tema. Aquí el tema central es, en 2018 se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Y lo que hay es transparencia, aunque no les guste, y lo que hay es recurso que se destina al pueblo de México. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Y entonces, como no tienen nada, lo que usan es la mentira para poder denostar tanto al gobierno, al presidente López Obrador, como a nuestro gobierno. La pregunta es, ¿el pueblo lo cree? Pues en general no, porque si no, no tendríamos el apoyo que tenemos. Nos corresponde la responsabilidad de seguir informando y recordar lo que fueron esos 36 años y lo que estamos haciendo ahora, que es otra cosa muy distinta, es avanzar en la transformación del país y en gobiernos del pueblo, porque en México decide el pueblo, no decide nadie más. ¿Cómo han pasado los años, no, Presidenta? Porque para el dictamen suizo se utilizó información o apoyo del FBI y la DEA, después se desestimaron los cargos y hoy pues muchos de los dichos desde Estados Unidos son los que se usan para atacar el gobierno que usted encabeza. Presidenta, aprovechando el tema, ¿podría confirmar que la deuda de Ricardo Salinas Pliego en cuestión fiscal solamente se ha pagado hasta la mitad, bueno, de sus empresas, debí de haber dicho, Presidenta, que se la dejamos a pagos chiquitos como en Electra, Presidenta, hasta el 2027? Hubo un acuerdo con el SAT que está dentro de la ley, no fue algo particular. Un deudor que quiere llegar a un acuerdo con el SAT puede abrirle la posibilidad, de acuerdo con la ley, con el Código Financiero, de pagar todo o pagar en mensualidades hasta cierto punto. Son 32 mil millones de pesos que se pagó un primer pago y después se está pagando en mensualidades. Pero hasta el momento va más o menos la mitad. Todos los meses ha pagado. Pero ¿podría confirmarnos si va a la mitad la deuda? Pregúntale a Hacienda, como no sé si emitió un comunicado antier, a ver, el SAT. $13,979,904,051 pesos. El resto de los pagos se llevan a cabo en parcialidades hasta julio de 2027. Para cerrar, Presidenta, y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, creo que con muy mala entraña algunos malinterpretaron lo que le exponía hace unos días sobre la publicidad oficial. Déjeme ser claro. No está sobre la mesa definir que la publicidad oficial desaparezca y se invierta en otras cosas en el país, en un país en donde hacen falta escuelas, en donde hacen falta hospitales, en donde hace falta internet para todos, por cierto, Presidenta. Ya le dijeron si vamos al 50, al 70, al cuál % del internet para todos. Invitamos a Pepe Merino para que pueda exponerlo. Y sobre la publicidad oficial, ¿seguirá bajando, seguirá habiendo machetazos a la publicidad oficial? Vamos a pensarlo.